la relación entre las tensiones y deformaciones. Para ello se utilizó la prueba atracción de un fierro, de un hierro dulce, y se obtuvo el diagrama de tensión-deformación, ¿no? Que es básico y elemental en el caso de las relaciones entre tensiones y deformaciones. Nosotros en la carrera, en nuestro laboratorio, tenemos una prensa universal que es realmente una maravilla, una belleza, porque no solo hace prueba de tracción, sino también de compresión. Antiguamente se ponía el espécimen entre las muelas, ¿no? Y a él se le añadía un aparatito, un transductor, que permita registrar las deformaciones a medida que se iba traccionando ese espécimen, y esos datos eran trasladados a este equipo y de este equipo a la computadora. Hoy día ya no necesitamos ni de este transductor ni nada de eso. Directamente tiene una computadora el equipo que tenemos en la carrera. Entonces teníamos ahí un espécimen aquí a la izquierda de hierro dulce, según la norma ASTO, tiene unas dimensiones y este espécimen, se procede a la prueba de tracción, ¿sí? ¿Qué es lo que se obtiene de esa prueba de tracción? Se obtiene los famosos diagramas de tensión deformación, ¿sí? Por ejemplo, este que estoy marcando, aunque su escala horizontal es diferente a la escala vertical, está agrandada, pero podemos describir la gráfica según regiones. A ver, empezamos a cargar nuestro espécimen con una carga axial cero, desde cero. Entonces no hay deformación, no hay. Aún vamos aumentando y a medida que vamos aumentando se va produciendo en el espécimen deformaciones longitudinales, ¿sí? Hasta un punto. ¿Qué punto? El punto A, donde se registra en las ordenadas tenemos las tensiones, se registra en el punto A el límite de proporcionalidad, ¿sí? Si ustedes se fijan, entre el punto O y el punto A se tiene una recta. Eso indica que las tensiones son directamente proporcionales a las deformaciones, ¿sí? Y muy cerquita, prácticamente algunos dicen que es el mismo punto, porque están muy cercanos, se tiene el esfuerzo de fluencia en el punto B. Cuando llegamos a ese punto, no necesitamos incrementar carga o tensión, y sin embargo se verifican deformaciones, continúan las deformaciones, o sea, no hay incremento de carga, pero sí se tiene deformaciones hasta el punto C. Por eso, miren, tenemos una recta paralela al eje de las abscisas, que es el eje de las deformaciones. Hasta el punto C, si quisiésemos obtener más deformación, tenemos que incrementar la tensión o el esfuerzo. Incrementamos el esfuerzo y llegamos a un nivel máximo del esfuerzo, que es el punto D, es el esfuerzo último, ¿verdad? A partir de ahí cae la tensión hasta el punto E, donde se produce la fractura. Pero esto es absurdo, ¿no? A ver, si analizamos, ¿cómo es posible que para que llegues a la fractura en el punto E disminuyas la tensión? Lo que en realidad debería suceder es que se incremente hasta llegar al punto E'. Pero en la realidad ocurre esto, la caída de la tensión hasta el punto E. Se han generado diferentes regiones. Por ejemplo, entre el punto O y el punto A se ha desarrollado una región que es la región elástica lineal, donde, ya hemos dicho, las tensiones son directamente proporcionales a las deformaciones, y la constante de proporcionalidad es este módulo llamado módulo de Young, E, el módulo elástico de resistencia. Tiene unidades
de tensión. Como en esta región elástica lineal, las tensiones son directamente proporcionales a las deformaciones, aquí nace la ley de Hooke, en que las tensiones, sigma nx, es igual al módulo elástico E por las deformaciones, epsilon x. ¿Verdad? Después, a partir del punto B hasta el punto C, como continúan las deformaciones sin incremento de tensión, tenemos la zona de fluencia perfecta o plasticidad. ¿Qué ocurre aquí? Si, por ejemplo, entre el tramo B y C al medio, quitamos la tensión constante que había. Removemos. El sólido va a recuperar parte de sus dimensiones o de su forma original, pero parte nomás, no totalmente. Habrán o quedarán deformaciones remanentes. ¿Sí? Hasta el punto C, entre C y D, se ha necesitado incrementar la tensión y se ha generado un área llamado el área de endurecimiento por deformación. ¿Qué ha sucedido entre el punto B y C? Ha habido un reacomodo de los cristales, lo que nosotros en civil llamamos compactación, se ha compactado. Se ha reducido el índice de vacíos, ¿sí? Por eso las espadas samurái son filas, pero a su vez son durísimas. ¿Por qué? Porque mediante un proceso de calentamiento, golpeado, etcétera, se compacta ese acero de tal manera que resulta en una espada terrible, ¿no? Se reduce el índice de vacíos. Y finalmente, entre el punto D, donde se da el esfuerzo último, y el punto E de fractura, hay una región llamada la región de estricción. ¿Qué significa? Que si hemos empezado con una sección transversal A sub 0 de nuestro espécimen, sección transversal A sub 0, a medida que vamos efectuando la prueba de tracción, o sea, vamos traccionando y vamos por las diferentes regiones, esa sección transversal se hace más y más pequeña hasta llegar a un punto en que ya no puede resistir la carga impuesta, la tensión impuesta. Como la sección ya es muy pequeña, entonces se produce precisamente por eso la fractura en el punto E. Estricción quiere decir eso, que la sección se va haciendo cada vez más y más pequeña. A la derecha tienen ustedes una serie de gráficas de tensión de formación. Miren, así es la gráfica del hierro dulce. La primera contando de abajo hacia arriba, ¿sí? Esto antes, hace la década de los 70, 60, 70, se utilizaba mucho en la construcción este tipo de material, este hierro dulce, porque tiene una propiedad interesante. O sea, fíjense, su brazo no lineal es grande, es largo, ¿verdad? En cambio, su pendiente, no, su región elástico lineal es más pequeña, pero ocurre que la falla de este tipo de estructuras de hormigón armado con este hierro tardaba bastante. Al decir tardaba bastante en un sismo, por ejemplo, no estoy diciendo tardaba días, no, no, sino que daba lugar a que la gente pueda escapar, porque se estira como chicle, es dúctil, ¿no? Es dúctil. Pero para garantizar que el hierro se adhiera al concreto, había que hacer ganchos, etcétera. Y su resistencia misma no es tan grande, ¿no? Estamos hablando de 2.400 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se han hecho unas aleaciones para obtener este acero al carbono A36, que es menos dúctil que el primero, pero es más resistente. Y su zona elástica también es el doble, fijarse. Este acero es el que utilizamos en estructuras metálicas, el A36. ¿De acuerdo? Tiene nomás un brazo no lineal grande. Luego están los aceros de alta resistencia y baja aleación. Entre estos, no quiero decir exactamente este, pero entre estos, un poquito menos debe ser su rango elástico, a la mitad, digamos. Estamos hablando del acero que utilizamos
en construcción, en hormigón armado. Su brazo no lineal es más pequeñito, ¿sí? O sea que llega a la fractura rápidamente, porque ya no es tan dúctil, se ha vuelto un material frágil, pero su rango elástico es grande. Y finalmente tenemos los aceros que tienen aleación y son templados y revenidos. Fijarse que su brazo no lineal es muy pequeñito, es demasiado frágil este tipo de material de hierro, de acero, pero su región lineal es grande, ¿no? Casi unas 5 veces la del hierro puro o más, ¿verdad? Pero, sin embargo, llega a la fractura rápidamente, muy rápidamente. Y tenemos finalmente una gráfica como la de aquí abajo, una gráfica histeréctica que representa una curva de doblado-desdoblado. Eso nos sirve para simular sismo. De este tipo se manejan en análisis sismo resistente, análisis no lineal. Son ciclos de carga y descarga. Ahora vamos a ver el coeficiente de Poisson, ¿no? No es Poisson, es Poisson. Vamos a tener una barrita de longitud A sometida a una carga axial. Una carga axial es aquella que es aplicada a una sección transversal en la dirección o en el eje longitudinal de esa barra. Y vean ustedes que esa carga F está provocando tracción o elongación de nuestra barrita en el eje X, ¿verdad? Esa barrita tenía una longitud de A, está creciendo, se está elongando, se está estirando en una longitud delta A. Pero ocurre que si nosotros consideramos que esa barrita tiene una sección transversal rectangular desde base B y altura C, ocurre que en la sección transversal decrecen las dimensiones. Si antes teníamos una base B, ahora vamos a tener una base B más un decremento delta B, o sea, un acortamiento del delta B. Y si su altura era C, ahora vamos a tener la altura C más un decremento delta C. Entonces nosotros podemos decir esto. Epsilon X, la deformación longitudinal va a ser igual a lo que se ha estirado, lo que ha crecido delta A sobre la longitud inicial A. Y en las otras direcciones, en la sección transversal, vamos a tener epsilon Y, una deformación transversal, menos delta B sobre B, ¿verdad? Y en Z menos delta C sobre C. Vamos a decir que nuestro material, el material de nuestra barrita es isótropo. Por lo tanto, el coeficiente de Poisson mu en la dirección X va a ser igual al mu en la dirección y igual en la dirección Z igual a mu. Entonces, mu va a ser igual al valor absoluto de la deformación transversal en Y, epsilon Y, sobre la deformación unitaria longitudinal y va a ser igual a la deformación transversal en Z, epsilon Z, sobre la deformación unitaria longitudinal epsilon X. A eso se le conoce como coeficiente de Poisson. Y aquí podemos hacer lo siguiente. Podemos aplicar el invariante lineal o dilatación cúbica unitaria, que es epsilon X más epsilon Y más epsilon Z. Si aplicamos la ecuación 5,5 y reemplazamos aquí, ¿qué vamos a tener? Epsilon X menos mu epsilon X y menos mu epsilon X. Eso es igual a 1 menos 2 mu epsilon X. De aquí podemos analizar la variación del coeficiente de Poisson. No tiene que ser cero, porque si no, no hay deformación o dilatación cúbica unitaria, pero tampoco puede ser un medio, ¿verdad? Porque tampoco habría dilatación cúbica unitaria. Entonces, los valores de mu para materiales con comportamiento elástico y material isótropo varían entre 0 y 1 medio, 0,5. A propósito, ¿cuánto es el coeficiente de Poisson del hormigón? Vamos a encontrar valores de 0,10, 0,15, 0,2, ¿no?
y del hierro dulce 0,25. Sin embargo, ustedes van a ver en alguna bibliografía que algunos materiales tienen un coeficiente de Poisson mayor a 0,5. Estamos hablando de 0,7, 0,8, 0,9 y a veces también hasta 1, cercanos a 1, ¿sí? Por ejemplo, hay un material que si tú estiras con tus manos nomás, estiras lo más que puedas y luego dejas de estirar, vuelve a su dimensión inicial, recupera su forma, sus dimensiones originales. ¿Cuál es ese material? Y su coeficiente de Poisson es grande, es cercano a 1. La goma o el caucho. Pero entonces estamos diciendo aquí material con comportamiento elástico e isótropo no debe pasar de 0,5. Claro, porque si bien su comportamiento de la goma o el caucho es elástico, pero no es lineal, es un comportamiento elástico no lineal, ¿de acuerdo? No es una recta, es una curva. Su región elástica no es una recta, es una curva. Por ejemplo, también las arcillas sobreconsolidadas tienen coeficientes de Poisson enormes, grandes, o sea, cercanos a 1. La parafina es el material que utilizan las velas, ¿no? Esa es la parafina. Muy bien, ahí tenemos el coeficiente de Poisson.